favor de platicarme? Ya sé que en varias ocasiones hemos conversado sobre inflación y tasas de interés. Ahora le quiero preguntar, ¿por qué están pidiendo los analistas un recorte de tasas en México, tomando en cuenta la inflación que va a la baja? Yo lo entiendo, no tiene sentido tener una política restrictiva con la inflación a la baja. Sin embargo, lo que no entiendo es por qué lo están pidiendo en este momento, cuál sería la ventaja si estamos en una crisis económica y se están saliendo los capitales. Bueno, mire, Yolanda, primero saludarla ya de manera formal, deseando que todo esté muy bien por allá y que rápido salgamos de este escenario que es muy triste y muy complejo. Y justamente porque es muy complejo, Yolanda, hay que recordar que dentro del aspecto económico siempre va a influir la política. De tal suerte que, bueno, no es una cátedra, pero bueno, la política económica como tal, pues es ese conjunto de lineamientos, y al revés, la economía política es esa relación de esos lineamientos con las decisiones de los gobiernos y la manera en la que se presionan unas a otras entidades públicas. Aquí lo que estamos viendo ya es un efecto un poquito de estrés entre las entidades públicas, y voy a explicar por qué. Si bien el efecto de la política monetaria, usted lo sabe perfectamente, pues tiene 6, 8 meses de rezago, la realidad es que este actor llamado Banco de México está desincronizado. Eso es número uno, y está desincronizado y está viviendo hacia el interior un estrés de tal suerte que las mismas minutas del Banco Central pues ya establecen, por un lado, una facción que dice que la política monetaria va a ser pues de alguna manera ineficaz o cuando menos insuficiente para lograr el crecimiento, y otros corrigen dentro de la Junta de Gobierno esa misma expresión en el sentido de que, bueno, si bien va a ser ineficaz, ayuda. Entonces, este síntoma de estrés al interior que ya hemos venido viendo es también un síntoma de estrés alrededor de lo que está ocurriendo con la Banca Central en México y con los bancos centrales en el mundo. Hay una presión por reducir las tasas de interés lo más posible o más cercanamente a cero, porque hay una creencia de que aunque no sean del todo efectivas, siempre será mejor estar sincronizados con dinero barato. Recuerde usted que esta crisis en particular, no será una crisis de la balanza de pagos, no será una crisis deflacionaria, será una crisis de liquidez. Entonces, la clave de los mercados hoy, lo vemos por ejemplo en la reacción del oro, que a pesar de lo que está pasando no está a niveles altos, lo vemos en el desprendimiento de la tenencia de bonos gubernamentales mexicanos, casi 10 mil millones de dólares. Es decir, todos necesitan liquidez y necesitan dinero barato, porque este efecto lo aprendimos de la Fed en 2008. Entonces, lo que estamos viendo en esa tasa irracional, que sería el primer término que yo pondría, desincronizada, fuera de contexto del Banco Central, pero que al mismo tiempo está relacionada con un mandato, es que el Banco Central se ha quedado no solamente lejos del objetivo de un dinero barato o de mayor liquidez en el sentido de una reducción de tasa de interés, sino se ha quedado lejos de su contexto jurídico, de su contexto político, de su contexto de comunicación. Y este tipo de presiones lo que hacen es justamente orillar al banco a que actúe como un dador, un suministrador integral, no solo por parte de la liquidez. Y aquí es donde el Banco Central dice, bueno, es que yo no puedo bajar la tasa de interés, que es la pregunta que muchos nos hacemos, porque yo tengo un gran problema que nadie ve. Sé que todos queremos dinero barato, pero el gran problema que yo tengo se llama evidentemente subyacente, que a pesar de lo que viene ocurriendo en el mundo, pues sigue siendo muy resistente y se ubica en 3,5. Entonces, dentro de ese subyacente, lo sabe perfectamente, está el asunto de los salarios y el IEPS, que a principio de año contaminaron las expectativas que ahora estamos viviendo. Entonces, Banco Central lucha por cumplir su mandato y al mismo tiempo por ser sensible, pero ese mandato dual que tanto hemos anhelado es lo que, pues, en este momento sería ideal para poder cumplir con estas expectativas y que impide que actualmente el Banco Central vaya más rápido. Ahora, lo que es un hecho, más allá del consenso de los analistas, lo que es real es que, comparándolo como usted lo hacía en la pregunta de contexto sobre Brasil, pues es que se está quedando atrás y que si bien el riesgo no lo vemos en la salida de capitales, porque podemos ver salida de capitales entre remesas, turismo y cualquier otra cosa que usted guste y mande, 40,000 millones de dólares, pero existen suficientes reservas en Banco Central, entre 180 más la línea de crédito flexible,
que no implican un riesgo y que no deben en este momento preocuparnos, no porque esté bien, sino porque la circunstancia más importante es solamente, en pocas palabras, sincronizar a la banca central mexicano con una situación de liquidez y de fondo apuntalar o presionar a su vez al Banco Central para que ya actúe en concierto con una política fiscal que se está desinteresando. Es para mí, Yolanda, un asunto meramente jurídico de imposibilidad del 28, de la configuración del 28 constitucional y, por supuesto, un asunto ya que se percibe como una división o una diferencia de posturas al interior del Banco Central y hacia afuera del Banco Central. Sería mi primer comentario, Yolanda. Ok. Ahora, como usted sabe, el día de ayer el Banco de Brasil recortó la tasa, la recortó en 75 puntos base y la llevó al nivel más bajo de su historia. Sí. Con esto México se queda como el que ofrece el rédito más alto en América Latina, entre las 4 economías más activas, digamos, ¿no? Sin incluir a Argentina y sin incluir obviamente a Venezuela. Le quiero preguntar, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante, digo, negativamente o positivamente, que Brasil haya hecho este recorte y que México se quede con la tasa más alta de las 4 economías emergentes de América Latina, más importante? Sí, desde luego tiene sus pros y contras. Hay que recordar que la economía brasileña, que es obviamente ligeramente más grande que la nacional, pero doblemente más vulnerable. Eso es muy importante decir. Brasil viene de tasas en el pasado de hasta de más de 2 dígitos, 12, 14%, y viene en un sentido inverso al escenario mexicano, es decir, viene saliendo de su propia recesión por cuestiones endógenas. Es una economía que trae un 87% de deuda sobre PIB, como digo, el doble de la mexicana, muchos más desempleados y en consecuencia tiene mucho mayor urgencia. 13 millones de desempleados prácticamente ya es lo que lo mueve. Es bien importante observar el escenario brasileño porque están siendo agresivos, porque su marco jurídico se los permite y porque aunque no resuelve de fondo el problema del consumo, la política monetaria sí refleja una importancia o un mensaje correcto en un mundo donde se requiere certidumbre sobre el canal de expectativas. Recuerde usted, Yolanda, que la política monetaria camina a través de distintos canales justamente de transmisión monetaria. Y, por supuesto, está el de crédito, el del tipo de cambio, el de las tasas de interés, pero el canal de expectativas es el menos técnico y quizá el más importante, porque es el que se fundamentan las expectativas tanto del consumidor como de la confianza. Entonces, aunque parezca que no tiene mayor efecto técnico o directamente al PIB o al consumo, si se quiere ver, sí es muy importante para identificarse con una bandera de hacia dónde van las expectativas de la banca central. En México, del otro lado, la negatividad es que este canal de expectativas, que está muy contaminado políticamente por muchos actores, tiene un mensaje de incertidumbre. Prueba está en los comentarios de los analistas y en las preguntas de nuestros amigos reporteros de, bueno, ¿por qué no avanza el Banco Central? No asume un rol protagónico. Bueno, una de las claves siempre tiene que ser la tasa real, ¿no? Ya sabemos que al descontar una tasa de interés alta con inflación, pues evidentemente quedamos en un escenario positivo en respuesta a la pregunta de positivos y negativos con respecto al resto del mundo. Sin embargo, pues esto refleja nada más una relación, y es bien importante esto señalarlo, cuando hablamos de las tasas real, de la tenencia de los capitales, del atractivo de la tasa de interés en México, única y exclusivamente hablamos de la subbalanza financiera, es decir, y en específico de la inversión de cartera que está dentro de la subbalanza financiera, ni siquiera de la inversión extranjera directa, y es una pequeña parte de toda la balanza de pagos que mide el crecimiento. Entonces, por eso no se le está dando tanta relevancia, y a pesar de que es un aspecto de tasa real positiva, y a pesar de que sigue siendo un atractivo, y a pesar de que pudiera ser todavía salvable esta tasa real, pues en la muestra está que los capitales de todos modos siguen saliendo por una cuestión del tipo de cambio. Entonces yo quiero reducir esta expectativa que se tiene siempre sobre la inversión de cartera en la balanza financiera a un aspecto de mucho más grande o macro, como una proporción muy pequeña de la solución y una proporción en la que el Banco Central debe empezar a desinteresarse o minimizar hasta políticamente el hecho de tener una tasa, si fuese ese el argumento, de tener una tasa real más atractiva,
Es, insisto, un argumento mínimo y de un impacto muy reducido a lo largo de toda la fórmula del PIB. Lo que es importante decir es que estamos fuera de contexto, que estamos dando un mensaje equivocado y que estamos además muy limitados dentro de este marco de actuación jurídica y que esto da pie como una fisura, como una crítica a el asunto del enrarecimiento del canal de expectativas. Es preciso que en la reunión de mayo se reduzcan cuando menos 50 puntos y luego en junio, como lo ha dicho el mercado, otros 75, porque de fondo, Yolanda, lo que es preciso y urgente, lo único que va a ayudar, aunque sea de largo plazo, y aquí respondo la otra pregunta, ¿por qué de largo plazo? Porque es cuando vendrá la recuperación y es importante tener dinero barato, no ahora, Yolanda, sino en el momento que la recuperación llegue y que para ese entonces estemos en tasa neutral, no solo en 4.75. Todavía tiene el Banco Central distintos escenarios o distintas citas en agosto, septiembre, noviembre y diciembre para seguir bajando la tasa de tal manera que podamos nosotros de verdad hacia 2021 buscar una recuperación, dado que el gobierno federal no parece hacerlo a través de la política fiscal. Entonces, en resumen, Yolanda, lento, sí. De corto plazo, ineficiente, sí. Como única medida también eficiente, sí. Pero indispensable porque tristemente, Yolanda, es lo único que tenemos, otra vez pensando en la recuperación, no en el momento de la crisis. Ok. Ya me quedó súper claro. Entonces, doctor, también tocó usted un tema que le quería preguntar sobre las tasas negativas. Al hacer este comparativo entre Chile, las tasas que ofrecen Chile, Colombia, Perú, México y Brasil, veo que Chile y Perú ya la tienen, ya es negativa su tasa real. Entonces, le quiero preguntar, ¿qué sería lo pertinente? Usted me dice, bueno, de aquí a que venga la recuperación se necesita el dinero barato. Pero ¿hasta dónde se debe de llegar? ¿A un nivel negativo? ¿A ofrecer tasas negativas como lo están haciendo estos países y obviamente en las economías avanzadas? Mire, yo desde... ¿Eso ayuda? Sí, es bien interesante su pregunta. Yo desde mi postura formativa he ido siempre con el librito, con el manual del equilibrio. A partir de 2008, usted lo sabe bien, Abenomics y algunas otras políticas no ortodoxas o no convencionales han ido presionando cada vez más este canal de expectativas hasta estrenar en su momento las tasas negativas, que no son otra cosa más que créditos de alguna manera, y influir en los canales de transmisión para evitar que la gente realmente lleve el dinero a los bancos o pretenda fomentar el ahorro. Una tasa negativa a todas luces elimina la posibilidad del ahorro y por supuesto de la inversión, y máxime se puede experimentar en escenarios deflacionarios de economías avanzadas para totalmente cerrar el paso, el camino, y sobre todo es un argumento nada más para trabajar en sincronía con la política fiscal y devolverle al ciudadano a través de un cheque, un crédito fiscal, pues dinero para que gaste. Me traes dinero y pues evidentemente yo te voy a pagar por tenerlo a través de un crédito fiscal. No funcionan desde mi punto de vista y el mejor ejemplo es Abenomics en Japón. Son otra vez un escenario de mensaje o de bandera o de intento de influir en los canales de expectativas, y además no es pertinente, me parece, que en México llegara a un escenario de negatividad. ¿Por qué? Porque el caso de México siempre ha sido sui generis. No experimentaremos una deflación, todo lo contrario, estamos viendo una caída del PIB, usted ya conoce bien los datos, hasta de 2 dígitos probablemente en el siguiente trimestre y si no es que en el año, pero el índice de precios nacional de precios al consumidor se va a mantener lateral, no lo vemos en una caída más allá del objetivo de inflación. Entonces aquí hay una confusión, Yolanda. Si nosotros queremos realmente estimular el consumo, tenemos que cuidar una tasa que equilibre el escenario, por supuesto, de crédito barato, pero con una suficiencia o una limitación de la base monetaria. Porque en aras de ir todavía más abajo hacia la tasa de interés cero o negativa en México, lo que se puede correr el riesgo es de que, sabiendo que la inflación no tiene palabra de honor en México, como lo acabo de escribir, sobre todo por el tema del subyacente y sobre todo agropecuarios,
ir hacia cero no funcionaría en México. Entonces, con esto, dos respuestas. Si en Japón, que es una economía, digamos, grande, no en su buen momento, pero sí industrializada, no ha funcionado, es más temporal. Pronto regresará en Chile y en los países de negatividad como en Europa a escenarios más interesantes de atractivo, porque tampoco hay que prescindir del atractivo de la tasa de interés. Y en México definitivamente la historia nos dice que el escenario debe andar entre 4, 3, ya vimos alguna vez tasas más bajas, sin duda alguna, pero no en un escenario totalmente adverso de negatividad, Yolanda. No lo veo y desde mi punto de vista no funcionan, me parece más bien un mensaje. Hay que cuidar mucho que el dinero barato funcione para los escenarios de recuperación de la inversión, no necesariamente para el consumo. Eso es luego lo que se confunde. El crédito barato debe ir a la gran amplitud o extensión de terreno de las pymes, de la recuperación del empleo, de echar a andar la inversión fija bruta, pero no directamente en las transferencias o en el crédito al consumo, porque entonces sí estaríamos haciendo una burbuja, que esa es mi respuesta final de por qué la negatividad no funciona. La burbuja crediticia pues ha nacido a partir de las tasas cero y que coquetean con la negatividad, Yolanda. Ok, pues ya me quedó súper claro, doctor. Muchísimas gracias por explicarme, por darme estos datos tan detallados. Entonces, desde su punto de vista, la tasa tendría que llegar a un nivel entre 3 y 4%. Sí. Y este año hay espacio aún para 2 recortes más de 50 y 75 puntos en mayo y junio. ¿Correcto? Sí, y yo daría espacio aún, porque con esos dos restas estaremos llegando a 4.75. Y yo apostaría por ahora sí, ¿no? Le llaman los técnicos una normalización de la tasa de interés durante todo 2020, para que pudiéramos ocupar en septiembre y luego en diciembre un par de reducciones llegando al rango que sea necesario entre 3 y 4 para poder trabajar con una recuperación en 2021 con créditos que puedan generar intereses, con inversiones que logren tener el atractivo y, si usted se fija, con una tasa objetivo del Banco Central entre 3 más menos 1 que pudiera darnos una tasa real pequeñita, pero todavía una tasa real. Para mí ese es el piso. No le veo necesidad de tener tasas reales negativas y, por supuesto, parece que no, pero de fondo el problema, la enfermedad concomitante, hablando en términos ahora que está de COVID, ¿no? La morbilidad adjunta de la enfermedad económica en México no es otra sino la inflación, el componente, la formación de precios, que por cierto a mí me preocupa mucho cuando veo los datos hoy de INPC, porque estos datos evidentemente están reflejando una resistencia en el subyacente muy peligrosa y una falta de juicio el no subyacente, sobre todo en agropecuarios, que justamente hacen temblar, preocupar y que no permiten al Banco Central ya soltarse, Yolanda. Híjole, ya quería yo terminar, pero bueno, ya había terminado con mis preguntas, pero esto que me está diciendo se me hace súper interesante. ¿Por qué la resistencia de la inflación subyacente, doctor? ¿Por qué en medio de esta caída del consumo la inflación subyacente sigue arriba? Es muy crudo y finalmente habrá que hablar con la verdad técnicamente, con datos duros, pero las malas decisiones de política económica que parecieron retar en su momento a la política monetaria por parte del gobierno federal al inicio de año, como la mayor recaudación, una visión contraria al fomento a la inversión, que es el alma del crecimiento, por supuesto un escenario de aumento ligero, pero dijimos aumento a los salarios. Estas políticas económicas más de orden social, contrarias a una política monetaria ortodoxa, fueron veneno para esta morbilidad. Y entonces el cuerpo, por ponerlo en términos humanos, el cuerpo económico mexicano no ha podido liberarse, desintoxicarse de estos dos venenos cuando le llegó un tipo de cambio aumentado pues en un 30%, ¿no? De esos 19.20 a los 23.24. Esta tormenta perfecta para el subyacente
está contaminada por agentes exógenos, pero tristemente es responsabilidad de los agentes endógenos de la política económica del gobierno y han contaminado, insisto, muchísimo, sobre todo el componente de mercancías, ¿no? Porque esta tregua fiscal que se le ha venido pidiendo al gobierno, reduzcamos el IEPS, reduzcamos, tal vez no en gasolina si no se quiere, pero alimentos, bebidas y tabacos, mercancías no alimenticias. Entonces está en total abandono por parte de la política económica oficial. Y el Banco Central, pues obviamente a través de la tasa de interés sí incide sobre el subyacente, pero no alcanza a controlar. Le pongo por ejemplo el tema de servicios, ¿no? Educación, lo he platicado con usted todo el año, aún en este momento, en 4.80, 4.85, 4.70, y nadie sale a decirnos cómo se está revisando este escenario constante de casi 5 puntos en colegiaturas, ¿no? Que es uno de los grandes temas ahorita en asunto de liquidez. Entonces, pues bueno, el subyacente, esta resistencia se explica de fondo y en conclusión porque la política monetaria está impedida para trabajar cuando su contraparte no le ayuda. Aquí sí, Yolanda, para la política monetaria funcionar en el subyacente requiere necesariamente una coordinación fiscal. Lo ha dicho nuestro gran maestro Carstens, y en México está desincronizado, están totalmente en otro escenario unos y otros, y lo que queda es una suerte de fortuna, perdón por la reexpresión. ¿Por qué una suerte de fortuna? Bueno, porque gracias a que los precios petroleros y esta recesión ha tirado el escenario del no subyacente, es que vemos obviamente una caída. Pero, Yolanda, si usted revisa el interior frutas y verduras con un 10.19% de aumento, es aquí en este cuadro de INPC, donde vemos que se crea o se fundamenta el pensamiento del Banco Central, es decir, yo no puedo, aunque quiera, reducir a esa tasa de interés que me piden de 3-4%, o cuando menos no tan rápido, porque en cualquier momento, dicho en este caso por mí, el rebote de la inflación va a ser muy crudo, y por eso he venido insistiendo, para mí el fantasma de la estanflación en México es lo más peligroso que vemos durante esta crisis de COVID. Ok. Doctor, no me quedó claro. Entonces, ¿los precios del servicio de educación están incluidos en la subyacente? Sí, por supuesto. Recuerda usted que el componente subyacente tiene 2 subcomponentes. Uno es mercancías, que está influido o relacionado totalmente a temas como impuestos y, por supuesto, tipo de cambio. Ahí es donde se mide el pass-through. Y el otro subcomponente es servicios. Servicios, dentro del componente subyacente, está más influenciado por los salarios. Y ese componente de servicios refleja la vivienda, la educación y todo el otro resto de servicios que existen. Y ese subcomponente, servicios diagonal subyacente, se ha mantenido durante, ¿qué le gusta?, 15, 16 meses, muy fuera del rango objetivo. Entonces, cuando hablamos del subyacente, siempre nos metemos a mercancías, porque es la base del comercio y del consumo, pero no vemos luego la otra parte, que es servicios. Mercancías y servicios forman parte de un subyacente resistente. De la misma manera que en el no subyacente vemos 2 componentes, agropecuarios y energéticos. Y fíjese cómo otra vez está la mitad. En el no subyacente, energéticos a favor, muy caído, negativos, pero agropecuarios muy alto. Entonces, en esta combinación, en esta aritmética o promedio, pues resulta que están bajando los precios, pero dominados por la caída de energéticos. Básicamente, los otros 3 subcomponentes, Yolanda, no están resueltos en lo absoluto y forman parte de un riesgo importante para esta inflación. Ok, doctor, pues ahora sí ya terminé con mis preguntas. Muchísimas gracias. No sé si quiere agregar usted algo adicional. No, al contrario, Yolanda, agradecerle que siempre considera, y como siempre le digo, ojalá que le sea de utilidad, y desearle pues que haya mucha salud y que, le repito, pronto tengamos una luz tanto en materia de economía como, por supuesto, del bienestar físico de las personas. Pues sí, pues muchas gracias, doctor, y discúlpeme que entré